Mi hermano Pedro, muchas gracias por este aporte tan importante, tan hermoso que has hecho para la comunidad. Quedo gratamente sorprendido ver cómo tu sabiduría es tocada por la sabiduría de Dios y te ha hecho comunicarnos mensajes que vale la pena reflexionarlos en cada momento de nuestra vida. Enhorabuena, hermano Pedro, y muchas gracias. Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Como de costumbre, les mando mi abrazo, les mando mi bendición y la alegría de estar con ustedes y la esperanza de próximamente reunirnos. La esperanza no muere. Estamos firmes hasta llegar a encontrarnos otra vez. Pues dando paso y seguimiento a la plática de nuestro hermano Pedro, hoy me toca compartir el tema especial de Pentecostés, en el que estaremos hablando de Pentecostés, estaremos hablando de los 7 dones del Espíritu Santo y su acción sobre cada uno de nosotros. Hermano, para iniciar, quiero hacerlo dando lectura en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, de los versículos 1 hasta el 18. Y dice de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaban muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: pero estos no son todos galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medas y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Y todos los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dijo, dirigiéndose a ellos: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi hermano, veremos que en estos versículos que nos ilustran, vamos a vivir
los momentos que se describen de este inolvidable día. Sería muy importante preguntarnos si San Lucas lo está relatando este episodio como una simple narración descriptiva o está usando un género literario similar al de Jesús, con parábolas, o sencillamente nos está hablando de manera imperativa, indicándonos una norma o precepto a seguir. Entonces, si es alguna de estas cosas, debemos preguntarnos, ¿qué es Pentecostés para mí? ¿Es para mí una experiencia hoy y también para la iglesia? ¿O solamente lo fue en la época 50 días después que Jesús subió al cielo? ¿Qué fue lo que sucedió, mi hermano? Se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. ¿Qué era la fiesta de Pentecostés? Es importante comentarlo porque al menos yo creía que Pentecostés inició precisamente con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los discípulos. Y no fue así. Pentecostés, la fiesta, ya existía. Y la fiesta que hacían era para darle gracias a Dios por el recogimiento de la cosecha, de los granos que recolectaban, en la que cada año hacían esa fiesta, porque había pan para comer. Pero también se le llamaba Pentecostés, mi hermano, porque se creía que Dios había entregado la ley 50 días después de la Pascua en Egipto, cuando el Éxodo, ¿lo recuerdas? Después de su paso prodigioso por el Mar Rojo, una Pascua por el Mar Rojo, guiados por la mano poderosa de Dios. En esta fiesta, mis hermanos, nos dice la Escritura que habían de todas las naciones, los que se encontraban en dispersión, partos, medas, elamitas, árabes, cretenses, etc. Y dentro del aposento alto se encontraban 120 discípulos reunidos esperando la promesa del Padre dejada por Jesús. Entre ellos se encontraba nuestra Madre, la Virgen María, la Madre de Jesús. Recordemos que les dijo Jesús que no se alejaran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, promesa dada por él mismo, el propio Hijo, para que recibieran otro consolador, es decir, su propio Espíritu. Pero vamos a imaginarnos la narración que hace San Lucas. Yo te invito a que por un momento cierres tus ojos y viajes en el tiempo y la dimensión a ese aposento alto, donde estamos viendo a los 120 discípulos reunidos. Eran las 9 de la mañana. ¿Qué estaban haciendo? De veras, si usamos nuestra imaginación, preguntémonos, ¿qué estarían haciendo los 120 discípulos ahí reunidos? ¿Qué te puedes tú imaginar? Posiblemente estaban cantando himnos, posiblemente estaban almorzando, posiblemente estaban leyendo alguna fracción de la ley, meditando el Pentateuco. Hermano, no lo sabemos. La Escritura no dice qué es lo que estaban haciendo. Estaban en espera, porque sabían que el Jesús vivo, el Jesús resucitado, les había dado la promesa del Padre que algo iba a suceder. Entonces lo podemos ubicar como con cierta espera, con cierto temor a salir por medio a los judíos. Estaban ahí ubicados, encerrados, temerosos. ¿Te lo puedes imaginar? Saben ellos que Jesús está vivo y Él fue el que dejó la promesa. Y sabemos también que nos dejó solos, porque que no nos dejó solos, porque Él está siempre con nosotros. Él no nos abandona, mi hermano, ni en las peores batallas. Está todos los días con nosotros.
Pero dice la Biblia, otra vez insisto, son las 9 de la mañana. ¿Qué estaban haciendo? Pues no lo sabemos. No lo menciona la Biblia, pero lo que sí menciona es que de repente vino del cielo un ruido fuerte. Posiblemente meditaban cuando el estruendo violento los agarró desprevenidos y llenó toda la casa. Pero no solo eso, sino que aparecieron unas lenguas como de fuego, nos narra San Lucas, que se repartían sobre cada una en sus cabezas de los 120. Perdón. ¿Te puedes imaginar esa escena, mi hermano? ¿Qué estarían sintiendo las personas si les dijo que esperáramos a que se les entregue el Espíritu? Porque cuando venga y nos cubra, seríamos capaces de ir a predicar y ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Las lenguas, como de fuego, se empiezan a repartir. ¿Lo puedes imaginar? Sobre las cabezas de cada uno de ellos. Y entonces empiezan a hablar otras lenguas, otros idiomas distintos, que ellos nunca habían aprendido. Y empiezan a profetizar las maravillas de Dios, de su gloria, de su honor, de su poder. Y lo hacen en varias lenguas. ¿Y qué sucede? Se junta la multitud atraídos por el ruido, dice la Escritura, y se quedan estupefactos, atónitos, sorprendidos. Dice, ¿estos qué les pasa? Y la una explicación humana que sacaron es refiriéndose a que estaban borrachos. Pero no estaban borrachos a las 9 de la mañana, como aclaró Pedro. No era normal. ¿Qué estaba pasando entonces a las 9 de la mañana? Las personas que acudieron a escuchar ese estruendo empezaron a oírlos hablar en su propia lengua, que nos dice lenguas nativas. Es decir, si te pones a analizar lo que es una lengua nativa, fue donde ellos crecieron desde niños. Fue recordar la lengua donde dulcemente su madre los apapachaba, los acurrucaba, los dormía. Y decir, estos galileos que no tienen preparación, hablando nuestras lenguas, esto no es raro, algo está pasando aquí. Y sí, efectivamente que algo estaba pasando. El nuevo Pentecostés, que fue en sí, mi hermano, el último suceso en el ministerio salvador de Jesús antes de su segunda venida. Porque después de su muerte vicaria, nos dice la Escritura que fue exaltado a la diestra de Dios. Y entonces Él envió a su Espíritu Santo sobre su pueblo, la promesa que le había hecho. Nos menciona en Hechos 2, 32 y 33 que a este Jesús resucitó Dios y Él envió el Espíritu Santo como parte de la obra redentora y salvadora. Ese día que precisamente fue la inauguración pública de la Iglesia de Cristo, de esa iglesia como parte del cuerpo de Cristo, porque efectivamente, mi hermano, la iglesia existía de alguna manera en el Antiguo Testamento, pero a partir del derramamiento del Espíritu Santo nace la iglesia de Cristo, nace la iglesia universal como parte del cuerpo de Cristo. Pero fíjate de esto, mi hermano, sin el Espíritu Santo, la iglesia estaría muerta. Nosotros estaríamos muertos. Seríamos como el montón de huesos que habla Ezequiel en aquel valle de los huesos donde lo puso el Espíritu Santo. Nosotros no estamos muertos, nuestra iglesia no está muerta, porque tenemos ese fuego del Espíritu Santo y aprenderemos a pedirlo para que actúe en nosotros. Antes de terminar esta parte, quiero hacer resaltar también un hecho sorprendente que encontramos en la lectura y que debemos anotar como parte de la historia, porque es en este pasaje, mi hermano, donde Dios invierte
la maldición de Babel. ¿Recuerdas? Viene en el Génesis, capítulo 11. Si recordamos algo, la gente quería construir una ciudad. Estaba haciendo sus proyectos sin Dios. Los quería hacer a su manera, completamente humanos, con producto humano. Querían fabricar sus ladrillos, hechos por mano del hombre, hacer una torre para partir la tierra, llegar al cielo. Ese proyecto, mi hermano, claro que a Dios no le gustó. Y para desbaratarlo, para matar ese proyecto, Dios entonces envió una confusión de idiomas y que el proyecto entonces se ve truncado, se ve irrealizable y se vino para abajo. El Espíritu Santo, mi hermano, actuó en esa ocasión derramándose, causando muchas lenguas, que hablaran lenguas, pero fue para confusión, para que ese proyecto humano no se llevara a cabo, porque no era posible que quisieran llegar de la tierra al cielo por obras humanas. Entonces, en este episodio, mi hermano, Dios invierte la maldición de Babel, donde vimos tanta gente junta y hablando en idiomas en Babel, que sucedió que los hombres se pusieron de acuerdo, se juntaron en la llanura de Sinaí y se dijeron unos a otros: hagamos un hombre para nosotros, un hombre fuerte, hagámonos famosos, para que la gloria de Dios no nos esparza por otro lado. Vamos a hacer un proyecto, otra ciudad que llegue a una torre, que llegue al cielo. Mis hermanos, en Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama y hace hablar a los discípulos en lenguas distintas, pero ya no como confusión de lo que sucedió en Babel, sino que nos habla que el Espíritu Santo trajo profecías, trajo unidad, trajo la inauguración de la iglesia, trajo la creación, el origen de la iglesia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia a la que pertenecemos nosotros. Y ese derramamiento del Espíritu Santo es el que necesitamos. Hermano, como dijo el profeta Joel, que nosotros también seamos partícipes de ese derramamiento para que podamos actuar con la fuerza poderosa del Espíritu Santo, con sus dones y con sus carismas para el servicio de la comunidad. En la segunda parte hablaremos sobre los 7 dones del Espíritu Santo y cómo actúan sobre nosotros. Amén.